Mi nombre es Carol Cadena y formo parte de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED. Juntos creamos este espacio de historias, análisis y entrevistas de la coyuntura política vista desde los derechos humanos. El pasado 1 de marzo del 2018 se cumplieron 10 años del bombardeo de Angostura, donde miembros del ejército colombiano ejecutaron un ataque armado contra un campamento improvisado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Esto sucedió en la frontera ecuatoriana, ubicada en el cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos. Porque el Estado colombiano incursionó en territorio ecuatoriano y eso es una clara violación de la soberanía de este país. O sea, entró al espacio aéreo para bombardear en territorio ecuatoriano al campamento guerrillero. Hubo actos de ejecución extrajudicial a los sobrevivientes de este bombardeo. Todo eso le da el carácter de un crimen de lesa humanidad. Es que allí no se hizo un ataque a civiles, allí se llegó a un campamento terrorista. La madrugada del 1 de marzo del 2008, Ecuador amaneció con la noticia de que el ejército colombiano ejecutó la Operación Fénix y lanzó 10 bombas racimo GBU-12 Payday de 500 libras contra un campamento ubicado en el territorio ecuatoriano. Raúl Reyes, el segundo comandante de las FARC, 4 estudiantes mexicanos, un ecuatoriano y varios guerrilleros murieron esa madrugada. Solo 3 personas sobrevivieron, Lucía Moret en México y 2 guerrilleros. Entonces me quedé solo ahí, sin poder moverme. Y de ahí, después de las bombas, hubo un periodo de una aparente calma, en donde todavía sobrevolaron aviones. Y yo solo decía, bombas, no, por favor, no más bombas. Pero como a las 3 de la mañana, esos aviones volvieron a sobrevolar. Y volvió otro bombardeo, volvieron a arrojar bombas a donde estábamos. Yo sentí desde el primer bombardeo que las bombas caían muy cerca. Y en este caso también fue así en el segundo bombardeo. Luego de la visita por parte de nuestras Fuerzas Armadas y autoridades políticas del gobierno a la zona del ataque, irrefutablemente se confirma que el Ecuador sufrió un planificado ataque aéreo y una posterior incursión de tropas colombianas, con plena conciencia de que estaban violando nuestra soberanía. El ataque aéreo y terrestre deja 20 miembros de la FARC fallecidos en nuestro territorio, casi todos en ropa de dormir, lo que descarta cualquier versión en el sentido de que fue una persecución en caliente y en legítima defensa, contrariando la versión oficial colombiana. Fue una masacre. Verónica Velázquez, Soren Avilés, Fernando Franco y Juan González acostumbraban reunirse en este pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Hoy ellos ya no están presentes con nosotros. Ahora solo quedan sus fotos. Según los familiares de los 4 estudiantes, ellos viajaron a Ecuador para participar en un congreso y estudiar a los grupos sociales insurgentes, tema de investigación de su tesis de posgrado. Ellos habían ido a un congreso, fueron invitados a ese campamento, que era un campamento de paz, y por lo tanto ellos fueron pensando que no había peligro, pero esa noche que ellos llegaron fueron asesinados. Verónica Velázquez, de 30 años, era estudiante de la carrera de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fernando Franco era su compañero de clase. Tenía 28 años y era técnico de informática. Juan González del Castillo, 28 años, también estudiaba Filosofía y Letras. Soren Ulises Áviles tenía 30 años, era licenciado en informática y alumno de la maestría Política y Gestión de Cambio Tecnológico. Lucía Moret estudiaba teatro y literatura. Solo ella sobrevivió al bombardeo y fue internada en un hospital de Quito. En México, la noticia se supo por los medios de comunicación. El Estado no les informó nada. Sí, mire, nosotros nos enteramos por un diario que se llama acá La Jornada,
salió la foto de Lucía. Eso haber sido como, no sé si el 4 o el 5 ya de marzo, donde salía en un hospital de Quito. Y abajo salía la noticia de nuestro hijo que había fallecido, esto decía el investigador Juan González del Castillo. Así que ese día que vimos esa noticia, nos trasladamos, mi esposa y yo, hacia la Embajada de Ecuador, aquí en México, y no nos dieron ninguna información. Entonces nos trasladamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y igualmente nos dijeron que no era ninguna noticia oficial, así nos decían, que solamente era de la prensa, que ellos no sabían nada. Cuando escuché lo del bombardeo, pues no me imaginé que estuviera ahí, ya con el pasar de los días que seguían dando noticias, pero no daban nombres de quiénes estaban ahí, nada más les dijeron que estudiantes mexicanos. Entonces, pues yo me vine enterando ya hasta el fin de semana, porque pues de ningún lado me daban información. Entonces, por medio de la televisión es como yo me enteré, pero ya esto ya había pasado una semana. He ordenado la ruptura de relaciones con el gobierno colombiano, ya que no es posible mantener relaciones con un gobierno que tan burdamente atropella la decencia, la verdad y la soberanía de Estados amigos. No estábamos bombardeando al pueblo ecuatoriano, estábamos bombardeando un sitio donde no había población civil, un campamento de tenebrosos terroristas. Luego ellos no reconocen esto, ¿no es cierto?, sino que plantean casi como que tenían todo el derecho a entrar para combatir al grupo insurgente, ¿no?, colombiano, porque decían que ellos se refugiaban en territorio ecuatoriano. Pero realmente sus argumentos no tienen ningún sentido, ¿verdad? No tienen ningún sentido porque están violados, entonces tenían que haber hecho algún acuerdo con el Estado. Entonces, claro, frente a eso, y en esa época que de los inicios del gobierno anterior había, digamos, mucho discurso, ¿no?, o se había elevado el discurso sobre la soberanía nacional. Respondieron, pues yo creo que cualquier otro país hubiese respondido. Pues nada más que el campo de refugios allá en Ecuador y en esa área del mundo lo usan como una moneda de cambio, porque por lo menos lo que yo me doy cuenta es que ahí al inicio se rompieron relaciones con Colombia, Ecuador, y después cuando políticamente le convino a Ecuador, volvió a reanudar las relaciones con Colombia. Entonces Ecuador necesita la cooperación colombiana. Y mientras Ecuador necesita la cooperación colombiana en temas de seguridad, en temas de inteligencia militar, en temas de información, el caso va a estar paralizado. Nosotros creemos que es una ejecución extrajudicial, es decir, no solamente por el bombardeo, sino por los testimonios que tenemos de las... recuerden que hay 3 chicas sobrevivientes, Lucía Moret y 2 guerrilleras que están ahora en Nicaragua. Los testimonios de ellas dan cuenta de que hubo un sistema de ejecución posterior al bombardeo, es decir, ingresó el ejército colombiano en territorio ecuatoriano y ejecutó a los sobrevivientes. Con un acto así, de un bombardeo así, mientras están durmiendo, ¿no es cierto? Porque ahí no hubo un combate, no existió un combate, no es que estaban 2 grupos, digamos, de alguna manera en una igualdad de fuerzas combatiendo. Era un campamento donde estaban, justamente porque estaban en el Ecuador, estaban descansando, ¿verdad? Entonces, y eso sabía el ejército colombiano, sabía el Estado colombiano, que aquí venían a descansar, y entonces justamente aprovechan eso para entrar y bombardear. No solamente hay un proceso, al menos hay 3 procesos que se iniciaron. Es decir, se inició un proceso contra Lucía Moret por un supuesto atentado a la seguridad del Estado. Se inició un proceso por el bombardeo en sí mismo, por la muerte
los guerrilleros y de los estudiantes mexicanos en Ecuador contra los funcionarios colombianos que entonces eran las más altas autoridades colombianas. Y también se inició un proceso de investigación de el rol que había cumplido Aizalia, que fue un ecuatoriano que también murió ahí, ¿no? El primer proceso que se hizo contra el ministro de Defensa en ese entonces, que es el actual presidente Santos, pero no fue aceptado un proceso contra él porque ya es presidente. Sin embargo, el ministro de Defensa, digamos, los comandantes y los subalternos del ministro de Defensa, que era Santos, son los procesados. Es clara la violación de la soberanía. Pero ya cuando se resuelve eso, en los acuerdos entre estados, lo que pasa con las personas, con los seres humanos, al final ya no termina importando. Se resuelve a un nivel puramente diplomático entre los poderes estatales y los casos reales, concretos de la humanidad lesionada quedan ahí. El pasado 26 de marzo, la Sala Única de la Corte Provincial de Pichincha activó el juicio por el delito de asesinato y ordenó la detención de los procesados, entre ellos el actual vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo. Para las autoridades colombianas, la justicia ecuatoriana no tiene competencia para juzgar a los altos funcionarios. Es un despropósito de la hermana nación ecuatoriana. Pues, el país Colombia tiene que rodear a los señores generales, al general Naranjo, al general Freddy Padilla. Es que allí no se hizo un ataque a civiles. Allí se llegó a un campamento terrorista desde el cual controlaban el secuestro de Ingrid Betancourt, de 3 norteamericanos y de muchos colombianos. Rodeemos al general Naranjo, rodeemos al general Freddy Padilla. El Estado ecuatoriano tiene competencia para juzgar cualquier delito cometido tanto por nacionales o por extranjeros en territorio ecuatoriano. Y esto sucedió en la provincia de Sucumbíos, nuestro territorio. Bueno, la lucha contra el terrorismo efectivamente tiene ciertas particularidades en derecho que permite, no quisiera decir flexibilizar algunos estándares, pero sí le permite a los estados actuar de otras maneras de que no pudiera hacerlo en otros casos. No obstante, esta flexibilización, digamos, de derechos no puede implicar, no puede vulnerar el principio de soberanía de un estado. Siguen procesos abiertos y hasta que no esté totalmente exonerada de eso, nosotros no podemos estar tranquilos. Y es evidente que también tiene que haber una cuestión por la justicia, ¿no? Este año cumplimos 10 años y se evidencia que el Ecuador no ha podido juzgar este caso por las implicaciones políticas y la falta de voluntad política de los estados para juzgar a los procesados. En un inicio incluso estaba el presidente Santos y actualmente uno de los procesados es el actual vicepresidente. Entonces estas complicaciones políticas hacen que el caso no pueda avanzar. En el año 2014 el INRED puso una petición en contra de los estados ecuatoriano, mexicano y colombiano por estos hechos. Y actualmente este caso se encuentra en la primera etapa en la Comisión Interamericana, que es la etapa de registro. Y claro, al buscar una solución internacional es precisamente obtener tanto justicia para estas 4 víctimas que no lo han tenido ni en México, ni en Colombia, ni en Ecuador, y que sus muertes siguen en la impunidad, y que los estados de hecho se han hecho para atrás, se han lavado las manos en intentar procesar o juzgar estos casos. De hecho, Lucía Moret fue una víctima del bombardeo y no tendría por qué tener responsabilidad en esto. Ella es víctima tanto del bombardeo como de criminalización y hostigamiento por estos hechos. Aquí, en el cementerio de San Diego, ubicado en el centro de Quito, reposan los cuerpos de las 18 víctimas del bombardeo de Angostura. 18 víctimas no identificadas. De acuerdo a la información de autoridades, ellos eran guerrilleros de las FARC. Luego de 10 años de este acontecimiento, todavía se reclama justicia. Mientras existan personas que demanden respuestas, este caso seguirá vivo. Gracias por acompañarnos en nuestro programa.
Ahora te invitamos a participar de la pregunta de la semana. Déjanos tus respuestas en nuestras redes sociales y estarás participando por el libro Los fantasmas se cabrearon de Alberto Cabral y Cabrera. Gracias.